Bienvenidos a un espacio donde las historias de antes nos enseñan a vivir mejor el presente. ¿Alguna vez, con la mejor de las intenciones, ha intentado resolver un conflicto ajeno solo para terminar siendo usted el más perjudicado? Es una lección que la vida a menudo nos enseña de la manera más dura. La historia que hoy compartimos es sobre eso, sobre la sabiduría de saber cuándo dar un paso al costado. Es el relato de Pancho, un hombre de buen corazón, y sus dos mulas más queridas, una historia que le podría ahorrar más de un dolor de cabeza y una que otra frustración. En las profundidades de la sierra, anidado entre picos que rasguñaban las nubes, existía un pequeño pueblo llamado Santa Rosalía. Allí vivía Pancho, un arriero cuya fama no venía de su fortuna, sino de la nobleza de sus mulas. Pancho era un hombre tallado por el sol y el viento, de sonrisa ancha, bigote espeso y manos fuertes, acostumbradas al trabajo y al lazo. Su vida transcurría en los caminos, llevando mercancías de un pueblo a otro, siempre escoltado por su fiel manada. Dentro de su tropa, dos animales eran su orgullo y su sombra. La primera era Paloma, una mula de un blanco tan puro como la espuma de un río, de temperamento tan tranquilo como el agua de un manantial. La segunda era Sombra, una mula de pelaje negro como la noche sin luna, de mirada seria y reservada, pero de una lealtad inquebrantable. Eran las más fuertes, las más inteligentes y, hasta donde Pancho sabía, las más pacíficas. Paloma y Sombra son como hermanas de sangre, solía decir Pancho con el pecho inflado de orgullo a quien quisiera escucharlo. Jamás pelean, ni siquiera cuando el pasto escasea. Por años, esta pequeña familia recorrió valles, cruzó ríos crecidos y ascendió montañas escarpadas sin mayor contratiempo. La confianza entre el arriero y sus mulas era absoluta. Se comunicaban en un lenguaje sin palabras, un simple silbido de Pancho bastaba para que Paloma y Sombra supieran si debían acelerar el paso, detenerse o tomar un nuevo sendero. Ellas eran las guías, las líderes que el resto de la manada seguía sin dudar. Pancho había criado a cada una de sus mulas desde que eran apenas unas potrancas. No había día en que no agradeciera la vida que tenía, libre bajo el cielo abierto, con la única compañía de sus leales animales y la música del viento silbando entre los pinos. En las noches frías, junto al calor de una fogata, los arrieros se reunían para compartir historias. Relatos de caminos traicioneros, tormentas inesperadas o encuentros con pumas en la oscuridad. En esas reuniones, Pancho siempre repetía su mantra: mientras tenga a Paloma y a Sombra conmigo, no hay montaña que me asuste ni camino que me detenga. Y las mulas, como si entendieran cada palabra, levantaban sus orejas y soltaban un resoplido de satisfacción, mientras las chispas del fuego danzaban en sus robustas figuras. Pero lo que Pancho no sabía, en su ciega confianza, es que hasta los lazos más fuertes pueden tensarse. Y que a veces, la fe ciega puede convertirse en nuestra propia trampa. Un atardecer, mientras descansaban en una pradera verde, un viejo arriero llamado Don Tomás, curtido por 1000 soles y con la sabiduría que solo dan los años, le lanzó una advertencia. Pancho, le dijo con voz pausada, recuerda siempre el dicho de los viejos, en pleito de mulas, quien pierde es el arriero. Nunca metas la mano donde no te han llamado. Pancho soltó una carcajada, desestimando el consejo con un gesto de la mano. Bah. Esas son habladurías de viejos, don Tomás. Mis Paloma y Sombra son como uña y carne. Nunca se pelearán. Elías, otro arriero más joven, insistió. Uno nunca sabe, Pancho. Hasta el agua más mansa puede ahogarte. Pero Pancho, terco como una mula él mismo, se negó a escuchar. La prueba de su terquedad llegó una mañana radiante. El aire era fresco y el sol apenas comenzaba a dorar las cimas de las montañas. Un incidente, tan pequeño e insignificante en apariencia, estaba a punto de desafiar todo lo que Pancho creía saber.
Las mulas pastaban tranquilamente en un claro, disfrutando del descanso. Pancho había esparcido para ellas un montón de heno fresco y oloroso. De repente, una brizna de heno, particularmente verde y jugosa, quedó exactamente en el punto medio entre Paloma y Sombra. Lo que comenzó como una mirada de reojo, pronto se convirtió en una tensión palpable. Las dos mulas, que segundos antes parecían hermanas, comenzaron a empujarse sutilmente con los hombros. Pancho, que observaba desde la distancia, soltó otra carcajada. «Miren a esas dos. Hasta para discutir son unas santas», le dijo a Tomás. Don Tomás lo miró con seriedad. «Pancho, mejor déjalas. A veces es mejor que resuelvan solas sus diferencias». Pero Pancho, lleno de una confianza que rayaba en la arrogancia, agitó la mano en el aire. «No sea exagerado, hombre. Son Paloma y Sombra. Jamás se harían daño». En ese preciso instante, la tensión estalló. Un relincho agudo cortó el aire, seguido de una patada al vacío. Sin más aviso, las dos mulas se lanzaron la una contra la otra como dos torbellinos de furia, mordiéndose y pateándose por aquel insignificante pedazo de heno. «¡Epa, epa! Tranquilas, muchachas», gritó Pancho, soltando lo que tenía en las manos y corriendo hacia ellas con más corazón que cabeza. «No te metas, Pancho. Déjalas que se entiendan», le gritaba don Tomás desde lejos. Pero su voz se perdió en el caos. Pancho, creyéndose el pacificador invencible, se lanzó en medio de las dos bestias enfurecidas. Intentó sujetar a Paloma por el cabestro mientras empujaba a Sombra por el cuello. «Ya basta. Se me calman ahora mismo», ordenó. Pero las mulas, cegadas por su disputa, no veían a Pancho. Solo veían a su rival. En un instante, un brutal golpe de las patas traseras de Paloma le dio de lleno en la pierna. Al mismo tiempo, Sombra, en su furia, lo embistió con la cabeza, lanzándolo por los aires. Pancho cayó de espaldas sobre el pasto, con un golpe sordo que le hizo ver las estrellas en pleno día. Mientras tanto, Paloma y Sombra continuaron su pelea por unos instantes más, hasta que, igual de rápido como empezaron, se detuvieron. Agotadas, se separaron solas, y como si nada hubiera pasado, cada una comenzó a pastar tranquilamente en su propio lado del claro. Cuando Pancho finalmente logró ponerse de pie, cojeando y sobándose un costado adolorido, don Tomás y Elías ya estaban a su lado, tratando de contener una sonrisa. «Te lo dijimos, Pancho», dijo don Tomás, sin rastro de burla, sino de comprensión. Pancho, con el orgullo más herido que el cuerpo, solo pudo sentir, mientras una sonrisa resignada se dibujaba en su rostro. «Bueno», dijo mientras se sacudía el polvo de la camisa, «supongo que hoy aprendí la lección, a la brava». Elías añadió, con una palmada en su hombro, «A veces, Pancho, el mejor favor que uno puede hacer es no hacer nada. Es no meterse». Desde aquel día, cada vez que Pancho veía a dos de sus mulas mirándose feo, tomaba una prudente distancia. Se cruzaba de brazos, tarareaba una vieja canción por lo bajo y simplemente observaba, dejando que los problemas ajenos se resolvieran solos. Aprendió que hay fuegos que, si intentas apagar, solo terminan por quemarte a ti. La historia de Pancho es un eco de una verdad universal. En nuestras vidas, constantemente nos encontramos con conflictos que no son nuestros, disputas familiares, desacuerdos entre amigos, políticas de oficina. Y nuestro instinto, a menudo, es querer ayudar, intervenir, ser el pacificador. Pero al hacerlo, sin que nos lo pidan, corremos el riesgo de convertirnos en el daño colateral. Muchas veces, la ayuda más grande es el respeto por el espacio ajeno, la sabiduría de observar y permitir que los demás encuentren su propia solución.
Si este relato encendió una pequeña luz de sabiduría en tu camino, te invito a compartir esa luz. Tu me gusta es una señal para que esta historia encuentre a quien más necesite escucharla en este momento. Y al suscribirte, nos ayudas a seguir compartiendo estos relatos que, como los viejos caminos, nos enseñan grandes lecciones de vida. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontramos en la próxima historia.